Mi nombre es Jennifer Zamudio, soy estudiante de cuarto semestre de fisioterapia de la Universidad del Cauca y hoy les voy a hablar acerca de la curva de disociación de la hemoglobina. Para ello empezaremos hablando de la hemoglobina, que como sabemos es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y estos, como sabemos, circulan en la sangre. Esta hemoglobina va a tener una función importante ya que es la encargada de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Tenemos que cada glóbulo rojo contiene varios cientos de millones de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina va a tener un peso de 68.000 Daltons y es una proteína con una estructura cuaternaria, como lo podemos ver aquí, que está compuesta por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Esto en la hemoglobina más frecuente, que es la hemoglobina tipo A1, porque también existen tipo A2 o hemoglobina fetal. Entonces tenemos que cada una de estas subunidades va a tener un grupo hemo, que se encuentra ahí donde se unen cada una de ellas. Este grupo hemo va a ser muy importante porque es el que permite que se una o se pegue el oxígeno, pero también que se libere. Entonces, este grupo hemo va a permitir esa liberación del oxígeno gracias a que hay presencia del hierro en estado ferroso. Esto es el factor principal para que se dé esa liberación de oxígeno. Porque si se diera el caso de que el hierro estuviera en estado férrico, los enlaces serían mucho más fuertes y no se permitiría esa liberación del oxígeno. Entonces vamos a tener que por cada molécula de hemoglobina se tendrán 4 de oxígeno, que eso será igual a 1,34 ml de oxígeno, que esa será la capacidad máxima de oxígeno en la hemoglobina. La curva de disociación, como podemos darnos cuenta, es una curva que tiene una forma sigmoidea y que resulta de la convergencia de los puntos relacionados con el porcentaje de la saturación de hemoglobina, que está en el eje Y la presión parcial de oxígeno en el eje X. Entonces, tenemos, como podemos observar, aquí un inicio prácticamente lento, una parte media en la que ya se van a presentar unos grandes cambios, que esto nos va a mostrar que cambios pequeños en la presión parcial de oxígeno nos van a generar unos cambios significativos en la saturación. Y una parte final que es prácticamente plana. Entonces, esta curva tiene una forma panicular y se va a dividir en unas porciones. Como lo había ya mencionado, tiene una porción pendiente que corresponde a bajas presiones de oxígeno. Esto va a ser también relacionado con su estructura cuaternaria, que ésta le va a conferir sus propiedades, como cuando ella está tensa, va a poner una resistencia a la saturación. Y esto es lo que se muestra aquí, que la presión parcial de oxígeno no va a llevar a grandes cambios en la saturación. Una porción media, como lo habíamos nombrado ya, que va a tener unos cambios significativos en la saturación, y una porción aplanada que corresponde a altas presiones de oxígenos. En la porción plana, los cambios de la presión parcial de oxígeno no producen cambios significativos en el porcentaje de saturación, ya que la mayoría de las moléculas de la hemoglobina ya están saturadas, o sea que ya se llegó al 100%. Entonces, así la presión parcial de oxígeno sigue aumentando, la saturación seguirá igual. Aquí tenemos algo muy importante que es el P50. Entonces, para esto tenemos que existe un valor de la presión parcial de oxígeno
en la cual se va a conseguir saturar el 50% de la hemoglobina. Este va a ser el que se denomina P50 y se define como la presión parcial de oxígeno necesario para saturar el 50% de la hemoglobina. Entonces tendríamos que por debajo de este P50 se presentarían fenómenos anaeróbicos de producción de energía. Entonces esto va a ser importante para explicar lo de la afinidad. Entonces, si de este punto se va hacia la derecha, se tendría menos afinidad, y si se va hacia la izquierda, se tendría una mayor afinidad. Tenemos dos efectos importantes. Uno de ellos es el efecto Bohr, que se produce en los tejidos, y este responde a modificaciones del dióxido de carbono en la oxihemoglobina. Este dióxido de carbono va a estar en grandes concentraciones y esto va a producir que haya un cambio en el pH y que la curva de disociación se mueva hacia la derecha, generando así que se necesite una mayor presión parcial de oxígeno para alcanzar el 50% de saturación. Y esto nos daría como resultado una disminución en la afinidad. Otro efecto es el efecto Haldane, que se produce en los pulmones y es en el cual la curva de disociación va a irse hacia la izquierda y se va a necesitar una menor presión parcial de oxígeno para llegar a ese 50% de saturación, y en este caso se estaría ganando afinidad.